Unidad 4. Metodología jurídica. El objetivo de la Unidad 4 es identificar las corrientes del pensamiento y la posible aplicación del método científico en su posición doctrinaria. En este sentido, durante este video abordaremos el tema 4.6, titulado Semiótica o Semiología Jurídica. Las integrantes del equipo son Claudia Ivonne Alcocer García, Blanca Ramírez Monroy y María de los Ángeles García Pérez. ¿Qué es la semiología? Esta palabra proviene del griego semeion, que significa signo. Umberto Eco la denomina semiótica, mientras que Mounian la denomina semiología. La semiología jurídica es la ciencia general de todos los sistemas de comunicación, mediante señales, signos o símbolos. La semiótica se vincula con el estudio unificado de cualquier fenómeno de significación o comunicación. La semiótica es la ciencia o disciplina que se interesa por el estudio de los diferentes tipos de símbolos, creados por el ser humano en diferentes y específicas situaciones. Este estudio se basa en el análisis de los significados de cada tipo de símbolo, el que puede tener y cómo ese significado puede ir variando a lo largo del tiempo y del espacio. Para mayor comprensión, daremos el significado del lenguaje. El lenguaje es todo sistema o código que sirve para representar, expresar y comunicar un mensaje. En este sentido, la semiótica o semiología jurídica puede considerarse como una extensión de la filosofía analítica, porque las ideas que se manejan en ambos tienen como raíz común a la filosofía del lenguaje, que comprende al positivismo lógico, y como objetivo primordial el análisis del significado en lenguaje jurídico. La filosofía analítica es una corriente epistemológica y gnoseológica. La aplicación actual de algunos de sus postulados o principios en el conocimiento del fenómeno jurídico determina una postura singular en el tratamiento de los problemas jurídicos. En cambio, la semiótica, denominada así por Umberto Eco, o semiología, denominada también por Mounian, es una ciencia nueva, con su teoría, método y objetos propios, que busca todavía desarrollarse y establecerse, cuya aplicación al lenguaje del derecho no determina ninguna postura de investigación o teórica jurídica en particular, sino que permanece como una herramienta adicional de conocimiento que puede o no ser utilizada. La semiología que tenía sobre el lenguaje inclusivo, sí, y nunca lo había analizado desde el punto de vista del Poder Judicial, sino que siempre desde la Real Academia Española, sí, ¿no? Pero también las implicaciones que puede llegar a sí, tener el lenguaje. Exacto, porque le compete, ¿no? El lenguaje que crea realidad, modifica realidades, genera estereotipos. Entonces, cuando tú usas lenguaje incluyente o inclusivo, tú lo que estás haciendo es utilizar el lenguaje para visibilizar algo que no se estaba visibilizando. Y no se trata de cumplir o no las reglas de la academia, porque al fin y al cabo, la Real Academia de la Lengua, las academias de la lengua, lo que hacen es después generar la normalización de usos sociales que fueron previos. Sí, esa distinción es importante, porque la Real Academia no define palabras, sino describe el uso que la gente le da a las palabras. Exactamente. ¿No? Y entonces no podemos estar atados. A mí me dicen, es que la Real Academia ya dijo que es incorrecto. Lo tengo clarísimo. Nada más que nosotros tenemos intencionalidades muy superiores a la pureza del lenguaje, que es visibilizar la situación de las mujeres, visibilizar la situación de las personas que deciden tener una identidad de género distinta, o de las personas que incluso deciden ser o sienten ser no binarias. Entonces, cuando tú tienes esa realidad, el decir ellas y ellos parece que es más largo. A veces incluso yo te lo puedo reconocer, el lenguaje pierde belleza.
porque el español es un lenguaje muy hermoso y a veces se hace rebuscado cuando uno tiene que hablar así, pero lo que logras visibilizar, el que los hombres y las mujeres somos iguales, el que ellas están ahí, que no podemos hacer como que no están, eso vale muchísimo la pena. Y la verdad es que sí ayuda a cambiar el lenguaje para incluir a todos. El lenguaje es muy importante, por ejemplo, con personas con discapacidad. Ahí tuvimos que hacer un esfuerzo también en la Corte muy claro. No les puedes decir personas con capacidades diferentes, ni discapacitados. Son personas con discapacidad, porque de acuerdo a la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad, este es el lenguaje que no es discriminatorio. Sí. ¿Me explico? Entonces, creo que eso es bien importante, cuidar el lenguaje, porque el lenguaje hace mucho más daño que el que creemos. El lenguaje puede generar violencia, por eso la Constitución no protege el discurso de odio. El discurso machista, homofóbico, clasista, sexista, no está protegido por la Constitución. Hay una amplísima libertad de expresión, pero no puede haber discurso de odio. Sí, he visto que enfatizas mucho esto. Vi también un TikTok que subiste sobre si era legal o no aventar un doctor Simi y enfatizas mucho en que mientras no tenga discurso de odio. Discurso de odio y también en los tatuajes. Sí, también ¿no? vi Es de decir, los tatuajes. eso es muy importante, seguir insistiendo a los chicos, a las chicas. Cuidado, no está permitido el discurso de odio, porque el discurso de odio efectivamente, por un lado discrimina, lastima, pero también genera violencia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, en el tema del lenguaje estoy de acuerdo que caer en una falacia de autoridad, en decir lo que la RAE dice está bien, es un error, pero también yo siento que entiendo que el lenguaje se vuelve esta malla en donde puedes construir la realidad de las personas, pero también, y viendo más desde el punto de vista técnico del programador, creo yo que el lenguaje tiene también una responsabilidad de no generar casos ambiguos. O sea, a fin de cuentas es este sistema de estados en donde tienes que premiar y buscar cosas que no generen ambigüedad. Entonces es como un balance, pero pues es algo bastante... O sea, creo yo que el impacto que puede llegar a tener un cambio al lenguaje puede ser muy grande. Digo, por mucho tiempo... hace relativamente poco en un podcast platicamos sobre por qué los niños en Asia podían aprender, por ejemplo, mucho más números de memoria que en español o que en México. Y mucho tiene que ver con la efectividad que tiene su lenguaje. Es decir, para ellos guardar el número 139, que para mí me ocupó tanto espacio silábico, para ellos lo pueden reducir en algo muy pequeño. Entonces, encontrar maneras de eficientizar eso y generarles como que un propósito puede ser un precedente bastante interesante. Sí, es decir, esta vertiente que yo no he estudiado de cómo pues, el lenguaje dificulta o ayuda el aprendizaje de ciertas áreas. Incluso se han estudiado culturas, porque hay lenguajes que parece que están hechos para la confrontación, que no tienen las piezas léxicas para poder armar argumentos que no escalen a violencia. Es bien interesante el peso que pudiera llegar a tener ese lenguaje. Regresando al tema de la corte, ¿qué casos específicamente se atienden? O sea, yo tengo la noción de que son la última instancia y lo que no se acaba resolviendo en otros lados acaba llegando ahí. ¿Está bien esa noción? Para simplificándolo, hay acciones de inconstitucionalidad que son impugnaciones de leyes, ya sean federales o ya sean locales, que se le llama control abstracto, es la ley como tal, la impugnas. Las controversias constitucionales, donde hay conflictos entre distintos órganos, por ejemplo, el legislativo con el ejecutivo, o el estado con un municipio, o dos estados entre sí. Entonces, esta es otra vertiente. Y el amparo, pero el amparo que llega a la Corte es excepcional. La mayoría de los casos de amparo se resuelven en segunda instancia en los tribunales colegiados de circuito. De tal suerte que aquí se resuelven los asuntos más importantes del país, pero los asuntos que vienen de juicios, por ejemplo, mercantiles, familiares, penales, fiscales, no todos se resuelven en la Corte. La inmensa mayoría se quedan en los tribunales colegiados de circuito. ¿Y esa proporción a ti se te hace bien o sientes que todavía resuelven casos de más? Creo que con la reforma de 2021, poco a poco